Este vídeo va a ser totalmente práctico. Vamos a realizar ejercicios de sucesiones y más concretamente de progresiones aritméticas y geométricas. El primer ejercicio típico es el siguiente. Te van a decir, dada tal sucesión, en este caso te dan 2, a sub n y b sub n, y te van a decir que de ellas saque términos. En este caso nos están pidiendo que cada una de ellas saquemos 4 términos. Nos podrían pedir los términos que quisieran. En este tipo de ejercicio no me tengo que parar a pensar si mi sucesión es una progresión aritmética, si es una progresión geométrica, pero si me quiero parar a pensarlo lo puedo hacer perfectamente. Ahora cuando vayamos a finalizar el ejercicio, ¿vale?, daremos esa indicación de cómo lo realizaríamos si fuera una progresión aritmética o geométrica. Vamos a estudiar cada una de ellas. Entonces, si yo observo la primera sucesión, a sub n, veo que para pasar de un término a otro vamos sumando 2 unidades. Del 1 al 3, 2, del 3 al 5, 2, del 5 al 7, 2, del 7 al 9, 2. Por tanto, para seguir sacando términos, vamos a ir sumando 2 unidades. Ejercicio muy sencillito, hemos sacado 4 términos como nos pide el ejercicio. Si nos pidiesen más, pues sacamos más sin problema ninguno. Y a continuación, dada la sucesión b sub n, podemos observar que es una sucesión de fracciones y nos tenemos que fijar cuando sean sucesiones de fracciones tanto en el numerador como en el denominador. Si nos fijamos, el numerador va de 1 en 1, comienza en 1 y vamos sumando una unidad. 1, 2, 3, 4, 5. Y si nos fijamos en el denominador, empieza en 3 y va sumando 4 unidades. 3, 7, 11, 15, 19. Por tanto, los 4 términos siguientes serán 6 partido de 23, 7 partido de 27, 8 partido de 31 y 9 partido de 35. Lo que vamos a hacer a continuación no me lo pide el ejercicio, pero imaginad que me pidiese que calculara el término general de cada una de las sucesiones que me ha dado el enunciado. Por tanto, podemos ver, ¿no?, que la primera sería una progresión aritmética de diferencia 2. Por tanto, dado la fórmula del término general de una progresión aritmética, tenemos, simplemente sustituyendo en la fórmula del término general, como hemos dicho anteriormente, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Conozco cuánto vale a sub 1, me lo da el ejercicio. Conozco cuánto vale la d, la hemos calculado, la hemos intuido, viendo que pasa de un término a otro. Diferencia 2. Por tanto, al sustituir me queda a sub n es igual a 1 más n menos 1, entre paréntesis, por 2. Simplificando esa expresión un poquito nos quedaría, obteniendo por tanto el término general de mi progresión aritmética a sub n. Y ahora nos centramos en la sucesión b sub n. Si yo me fijo en la sucesión b sub n e intento asimilarla a una progresión aritmética, me voy a dar cuenta, al restar el segundo menos el primer término, el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero, que no me va a dar una diferencia igual. Por tanto, yo no voy a poder sumar un mismo elemento para pasar del primero al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. Y lo mismo pasaría si yo le intento asemejar a una progresión geométrica, es decir, intento buscar esa razón por la cual yo pasaría multiplicando de un término a otro y vería que al fin y al cabo pues no me da una única razón. Si yo divido el segundo término entre el primero, el tercero entre el segundo, el cuarto entre el tercero y así sucesivamente, esa razón que me daría de hacer las divisiones me daría distinta en cada una de esas divisiones. Por tanto, esa sucesión no es ni una progresión aritmética ni es una progresión geométrica. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros términos generales de sucesiones que no sean ni aritméticas ni geométricas, que son las que hemos aprendido a hacer? Es verdad que nos hemos centrado en estos dos tipos de progresiones, pero eso no quiere decir que sean las más habituales. Sucesiones hay un montón. Entonces, tenemos varias opciones para intentar afrontar este problema. La primera opción sería intentar aplicar un poquito la lógica, intuir a ver qué patrón sigue esa sucesión. Si yo intento aplicar la lógica, me puedo dar cuenta de que los numeradores de las fracciones siguen un mismo patrón. Es decir, para pasar del primer numerador al segundo, suma una unidad, del segundo al tercero suma una unidad, y así continuamos. Y si me fijo en los denominadores, también sigue el mismo patrón, lo hemos dicho antes. Para pasar del 3 al 7, sumo 4, para pasar del 7 al 11, sumo 4, y para pasar del 11 al 15, ¿no?, así sucesivamente. Entonces podríamos hacerlo como dos sucesiones totalmente distintas. Podríamos ver la sucesión, el patrón que sigue los numeradores y el patrón que siguen los denominadores. Entonces, fijaros, imaginaros que yo creo una nueva sucesión que sea nada más que los numeradores de esa sucesión b sub n que ya tenía. Esa sucesión sí es una progresión aritmética, es una progresión aritmética de diferencia 1, de la cual yo puedo calcular perfectamente su término general.
pongo el resultado final, pero aplicaríamos lo mismo que hemos hecho para calcular el término general de A sub n. Y lo mismo ocurre si yo creo una nueva sucesión que sea nada más que los denominadores de esas fracciones. Es una progresión aritmética, en este caso de diferencia 4. Y calculando su término general, igual que hemos hecho anteriormente, nos saldría el resultado el siguiente. Por tanto, es verdad que b sub n no es una progresión aritmética, pero sí está compuesta por dos progresiones aritméticas, una en el numerador y otra en el denominador. Por tanto, podríamos decir que su término general es el siguiente. Habiendo calculado, por tanto, el término general de una sucesión que habíamos dicho que no era ni aritmética ni geométrica, pero en cambio hemos sido capaces de calcular su término general, pues intuyendo un poquito ese patrón que seguían los numeradores y ese patrón que seguían los denominadores. Hemos dicho que había dos opciones. La primera opción es la que hemos aplicado, un poquito la intuición, la lógica. La segunda opción es la más útil y no sería otra que obtener los términos generales a partir de la repetición. ¿Qué quiere decir la repetición? Pues hacer tal cantidad de ejercicios y tal cantidad de términos generales que ya cada uno de ellos me vayan sonando y yo tenga herramientas suficientes para poder decir, esta sucesión se parece a aquella que yo hice. Por tanto, vamos a ver si su término general se puede sacar de la misma forma que yo ya había hecho anteriormente. Nada más que hay que pensar en esta sucesión. Imaginad que nosotros nos ponen en un ejercicio dada la sucesión P sub n. Si me pongo a pensar si esa sucesión es una progresión aritmética o una progresión geométrica, a la larga me voy a dar cuenta que no es ni de un tipo ni de otra. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo cuál es el término general de esa sucesión? Pues aplicando un poquito la lógica y un poquito la intuición. Si yo me fijo en el primer término, en el segundo, en el tercero, las posiciones que ocupan, el 1 ocupa la posición 1, el 4 la posición 2, el 9 la posición 3, el 16 la posición 4, el 25 la posición 5, puedo intuir, puedo pensar, bueno, pues que el 1 es el cuadrado de la primera posición, el 4 es el cuadrado de la segunda posición, el 9 es el cuadrado de la tercera posición, el 16 es el cuadrado de la cuarta y el 25 el de la quinta, y así continuamos. Por tanto, si yo quiero sacar un término general, la fórmula sería el cuadrado de la posición en el que se encuentra, que no es más que el siguiente. ¿Qué quiero calcular p sub 1? 1 al cuadrado. ¿Qué quiero calcular p sub 2? 2 al cuadrado es 4. Si quiero calcular p sub 3, 3 al cuadrado que es 9. Por tanto, hemos aplicado en este caso un poquito la intuición, un poquito la lógica. Vosotros imaginad que me ponen la siguiente sucesión ahora. Aquí la lógica, esa intuición me puede fallar un poquito, pero bueno, lo que hemos dicho antes, por repetición. Es decir, si yo ya he hecho anteriormente, en ejercicios anteriores, una sucesión que era el cuadrado de la posición en la que se encuentra, pues vamos a intentar buscar un poquito esa similitud. Si yo veo la posición 1, es 1, la posición 2 es 8, 2 al cubo, la posición 3 es 27, 3 al cubo, la posición cuarta es 64, 4 al cubo, la posición quinta es 125, que es 5 al cubo. Por tanto, el término general vendría dado por la siguiente fórmula. Hay más maneras de sacar términos generales dependiendo de las progresiones que tengamos, ¿vale? Pero nosotros, como nos vamos a centrar en progresiones aritméticas y geométricas y algunas que nos vayan apareciendo que sigan estos patrones muy básicos. Otro ejercicio muy típico y muy sencillo es, a partir del término general de una sucesión cualquiera, calcular términos de esta misma. En este caso, la primera sucesión que me da es a sub n igual a 2 por n elevado al cuadrado. No importa si indicamos el término general entre llaves o no, significaría lo mismo. Estamos encontrando la fórmula a partir de la cual vamos a calcular cualquier término de esa sucesión. Por tanto, si yo quiero calcular el primer término, simplemente sustituyo donde aparece la n por un 1. 2 por 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2. Y realizamos lo mismo para los siguientes 4 términos, porque nos ha pedido el ejercicio 5 en total. Por tanto, los primeros 5 términos de nuestra sucesión a sub n, el primer ejemplito que nos aparece en el ejercicio que nos pide, serían los siguientes. Y realizamos exactamente el mismo procedimiento para la segunda sucesión que me dan 2n más 7, todo partido de 3n. Pasamos a continuación al ejercicio más típico de sucesiones, en este caso sería enfocado a progresiones aritméticas, en el cual me pide que calcule la diferencia y el término general de la misma.
Puede ser que en algunos casos, como son estos, me diga que ya de por sí es una sucesión, una progresión aritmética, o puede ser que me diga que identifique qué tipo de progresión es, qué tipo de sucesión, si es una progresión aritmética o es una progresión geométrica o, como hemos visto anteriormente, no es ninguna de ellas. En este caso se ve evidente que para pasar del primero al segundo sumo 5 unidades, del segundo al tercero sumo 5 unidades, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto, voy sumando siempre 5 unidades. Si yo esto no lo veo claro, hacemos lo que hemos dicho muchas veces, vamos a calcular esa diferencia haciendo la recta del segundo término menos el primero, el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero y el quinto menos el cuarto. Como podemos observar, la diferencia siempre me da 5, por tanto, progresión aritmética, diferencia 5. Si os dais cuenta, esa progresión aritmética es creciente, es estrictamente creciente, como habíamos visto en la teoría, y lo podemos corroborar de la siguiente forma. Empieza en el número 4. Claro, si empieza en el número 4 y su diferencia es positiva, siempre va a ir aumentando. 4, 9, 14, 19, 24. En cambio, si su diferencia fuera negativa, estaríamos hablando de una sucesión, de una progresión aritmética decreciente, estrictamente decreciente. ¿Podría haber alguna sucesión, alguna progresión aritmética que fuera constante? Pues sí, imaginad que la diferencia es 0. Para pasar de un término a otro, voy sumando siempre 0. Por tanto, imagínate que empieza el a sub 1 igual a 4. Voy sumando 0, pues siempre 4, 4, 4, 4. Sería una progresión constante. Progresión aritmética y constante. Ahora bien, el enunciado me pide también que además de esa diferencia calcule el término general. El término general, lo acabamos de hacer en un ejercicio anterior, viene dado por la siguiente fórmula, y esta fórmula me la tengo que saber para poder afrontar los ejercicios, los problemas de progresiones aritméticas. Yo de esa fórmula conozco el a sub 1 porque me lo da el enunciado y conozco la diferencia porque la he calculado. Por tanto, al sustituir, obtengo la siguiente fórmula que reduciéndola me da el término general de mi progresión aritmética, es decir, la fórmula a partir de la cual podría calcular cualquier valor, cualquier término se encuentre en la posición que se encuentre. Otro ejercicio muy típico, en este caso también de progresiones aritméticas, es el siguiente. Me pide que halle los 5 primeros elementos, los 5 primeros términos de cada una de las siguientes sucesiones. La primera del puntito azul y la segunda del puntito verde. Y de cada una de ellas conozco un término y conozco la diferencia. Y además, pues me dice que en cada uno de los casos sume de el término al término que me indica el enunciado. Por tanto, vamos a centrarnos en el primer apartado. Del primer apartado conozco el a sub 1, que es igual a 12, y conozco la diferencia, que es igual a 3. Y me está pidiendo que sume del término sexto al término 19. Claro, yo de esa sucesión, si conozco el primer término, que es el 12, podría ponerme a calcular, sabiendo también la diferencia que me la da el ejercicio, el término segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pues sumando 3 unidades. Así podría llegar a calcular hasta el término que se encuentra en la posición 19. Y una vez que los tenga todos, calculo la suma y sumo el a sub 6, el a sub 7, el a sub 8, así hasta sumar hasta el a sub 19. Y por tanto tendría el ejercicio resuelto. No es la idea que nosotros vamos a llevar porque esto puede ser una cosa sencilla, en este caso en el que tenemos un a sub 1 muy pequeñito y tenemos una diferencia muy pequeñita, pero en vez de darnos el a sub 1, como el siguiente ejercicio nos va a dar el a sub 5 o nos da el a sub 248, nos encontraríamos un gran problema. Por tanto, imaginemos que yo quiero calcular cuál es el término general de esa sucesión, de esa progresión aritmética que tiene término 1, 12 y tiene diferencia 3. Para ello vamos a utilizar la fórmula del término general, igual que utilizamos anteriormente, que es la siguiente. Como conozco el a sub 1 y conozco la diferencia, porque me la da el enunciado, sustituimos y obtenemos el término general de esa sucesión. Por tanto, una vez que hemos calculado el término general de esa sucesión, de esa progresión aritmética, vamos a plantearnos el problema que nos da el enunciado. Y nos dice que sumemos desde el término que se encuentra en la posición 6 al término que se encuentra en la posición 19. Nosotros hemos visto una fórmula la cual me permite sumar los n primeros términos de una progresión aritmética y es la siguiente. Pero como acabamos de decir, esa formulita nada más que me va a permitir sumar
los n primeros términos. Es decir, si yo quisiera sumar desde el primer término al término 19, o si yo quisiera sumar del primer término al término 1.000.000, pero siempre empezando desde el primero hasta el término que yo quiera. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este problema de calcular desde el término 6 al término 19? Lo vamos a hacer de dos formas distintas. La primera es una forma muy sencilla, muy intuitiva. Supongamos que yo tengo mi sucesión con todos los términos y lo que me está pidiendo el ejercicio es que calcule la suma de la 6 a la 19. Es decir, tengo que calcular la suma de todos los elementos que están ahora mismo sombreados. Pero tenemos un problema, como hemos comentado anteriormente, que yo no tengo ninguna fórmula que me permita sumar desde el término sexto al término 19. Por tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a sumar desde el primer término hasta el término 19. Y a esa suma le voy a restar la suma desde el primer término al quinto término. Por lo que una vez que realice esa resta, voy a obtener únicamente la suma de los términos que se encuentran entre la posición sexta y la posición 19. Calculo, por tanto, lo que hemos comentado, S sub 19, y para realizar ese cálculo, pues conocemos A sub 1, me lo da el enunciado, y no conozco el A sub 19. Pero que no conozca el A sub 19 no es ningún problema, porque tengo la fórmula del término general, a partir de la cual lo voy a calcular. Sustituyo, por tanto, ahora en mi fórmula de S sub 19 y realizando dicha operación me da el resultado. Realizamos ahora el mismo cálculo para calcular S sub 5 y, como hemos comentado, una vez que hemos calculado S sub 19 y S sub 5, para calcular la suma desde el sexto término hasta el término 19 vamos a realizar la resta. Por tanto, la suma desde el sexto término hasta el término que se encuentra en la posición 19 sería 651. Esta sería una forma de hacerlo, una forma sencilla, intuitiva, sacando dos sumas distintas y realizando la diferencia entre ellas. Otra forma distinta sería la siguiente. Si yo tengo la sucesión A sub n, con mis términos de A sub 1 hasta la sub 19, vamos a crear otra sucesión distinta, pero similar, B sub n. Ese B sub n va a tener como término inicial, primer término, el A sub 6 de la sucesión anterior. Por tanto, por consiguiente, el A sub 7 sería el B sub 2, punto suspensivo, A sub 18 sería el B sub 13 y por último el A sub 19 sería el B sub 14. Por tanto, como nuestra nueva sucesión B sub n viene creada, es como un subconjunto, una subsucesión de la sub n, es un trozo, es exactamente igual, es decir, es una progresión aritmética, va a seguir teniendo diferencia 3, porque es que sus términos son los de la A sub n suprimiendo de la 1 a la 5. Por tanto, el primer término de esa nueva sucesión, B sub 1, corresponde a A sub 6. A sub 6 lo puedo calcular con la fórmula, con el término general de la sucesión que había calculado anteriormente. De esa sucesión puedo calcular, como sé la diferencia, pues podría calcular el B sub 2, el B sub 3 y así hasta llegar hasta el B sub 14, que corresponde, que equivale a la sub 19. Ese A sub 19 de la misma forma lo podemos calcular. Por lo tanto, si yo realizo ahora la suma de los 14 primeros términos de mi sucesión B sub n, estaría realmente calculando la suma desde el término sexto al término 19 de mi sucesión A sub n, obteniendo por tanto el mismo resultado, exactamente el mismo resultado que obtuvimos de la otra manera. En vosotros está ahora realizarlo de una forma o de otra, las dos son correctas. Si me resulta mucho más sencillo utilizar la otra forma, perfecto. Si me resulta mucho más sencillo utilizar esta forma transformando una sucesión en otra, perfecto también. Realicemos, por tanto, para acabar este ejercicio, el segundo apartado. Me está dando una sucesión cuyo quinto término es el 7 y cuya diferencia es 6. Yo puedo pensar lo mismo que pensaba en el apartado anterior. Yo puedo posicionar mi término quinto
y a partir de él, como sé la diferencia, puedo moverme hacia la derecha de la sucesión o hacia la izquierda de la sucesión hasta encontrar el A1. Pero como explicamos, pues esto a la larga, cuando se compliquen un poquito los ejercicios, no será una cosa útil. Entonces, ¿cómo soy yo capaz? Porque fijaros la diferencia entre los apartados. En el apartado azul me daba la A1 y me daba la D, la diferencia. Por tanto, el ejercicio era mucho más sencillo. En este caso me da el A5, me da la diferencia, pero no me da el A1, no me da el A1, que realmente es uno de los datos más interesantes para calcular el término general. Por tanto, para calcular el término general tengo dos opciones. Hay una opción que es utilizando la formulita que tenemos ahí puesta, que es la misma que hemos utilizado hasta ahora. Y hay otra opción que es la generalización de esa fórmula. De las dos formas, utilicemos la que utilicemos, podemos calcular el A1. Si utilizamos la fórmula dorada, sustituyendo la n por 5, obtenemos la siguiente expresión. De esa expresión yo conozco el A5, que es igual a 7. Desconozco cuánto vale el A1, 5 menos 1, 4, y conozco la diferencia, que es 6. De esa expresión podemos despejar la A1 y habríamos calculado el primer término de mi sucesión. De la misma forma realmente vamos a utilizar la generalización del término general. Esa fórmula que hemos puesto en rojo, si yo sustituyo la n por 5 y la k la sustituyo por 1, al fin y al cabo tengo exactamente lo mismo que acabo de resolver. Esa fórmula que hemos puesto en rojo nos serviría en el caso que, por ejemplo, quisiéramos calcular, por ejemplo, A10 sin conocer el A1, y si quisiéramos calcular, por ejemplo, también A17 sin conocer el A1. Por ejemplo, imaginad valores que nos van a interesar ahora. Tenemos el término general. Una vez que hemos calculado el A1, nuestro término general sería el siguiente. Como yo quiero calcular la suma desde el término décimo hasta el término que se encuentra en la posición 17, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. La suma del décimo término hasta el término 17 sería sumar desde el 1 al 17 y le restamos desde el 1 hasta el 9. Ponemos directamente cuáles serían las fórmulas del S sub 17 y del S sub 9. De esa expresión que tengo ahí, los únicos valores que desconozco son el A sub 17 y el A sub 9. Vamos a calcularlo con la formulita del término general que hayamos calculado anteriormente. Y sustituyendo todos los valores que tengo en la fórmula, me quedaría la siguiente expresión. Y realizando las operaciones me saldría el número 464, que es la suma desde el décimo término hasta el término que se encuentra en la posición 17. Otro ejercicio típico, y con este acabamos ya las progresiones aritméticas, sería el siguiente. Me pide que calcule la fórmula general y que haya la suma de los elementos entre A sub 6 y A sub 17 de la siguiente sucesión, de la siguiente progresión aritmética. De esa progresión aritmética conozco el término que se encuentra en la posición 7 y conozco el término que se encuentra en la posición 12. La diferencia de este ejercicio con los anteriores es que en los anteriores conocía un término y la diferencia, y en este conozco un término y otro término, no conozco la diferencia. La diferencia la podemos calcular de una forma muy sencilla, e igual que los ejercicios anteriores, este lo podemos hacer de varias formas. Una de las formas que podríamos realizarlo es con la fórmula del término general. Utilizaríamos la fórmula del término general con el A7, con el A12 y tendríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esas dos incógnitas serían A1 y D, que resolviendo el sistema de ecuaciones obtendríamos. Y una vez que he calculado la diferencia y he calculado A1, sustituimos en mi formulita del término general, realizamos las operaciones simplificando y obtenemos, por tanto, nuestra fórmula ya reducida, nuestro término general de la sucesión de la cual pues conocíamos el A7 y el A12. Una vez que hemos calculado nuestra fórmula general, nuestro término general, lo que nos pide es la suma de los elementos entre el A6 y el A17. Esto lo realizamos exactamente igual que habíamos hecho en los ejercicios anteriores. La suma desde el término sexto al término 17 es igual a la suma desde el 1 al 17 menos desde el 1 hasta el 5. De esa fórmula desconocemos el A sub 17, desconocemos también el A sub 5, y el A sub 1 lo conocemos, lo hemos calculado a la derecha, lo tenemos cuando hemos resuelto el sistema de ecuaciones. Por tanto, vamos a calcular con el término general rápidamente cuánto vale A sub 17 y A sub 5.
Sustituyendo esos valores en nuestra formulita roja, obtendríamos los siguientes resultados. Obteniendo, por tanto, la suma desde el término 6 hasta el término 17. Si hubiésemos utilizado desde un principio la ampliación del término general y en ella hubiésemos sustituido la n por 7 y la k por 12, habríamos tenido una ecuación muy sencillita de primer grado, a partir de la cual podríamos haber obtenido la diferencia, la d. Una vez obtenida la d y eligiendo uno de los valores que me daba el enunciado, por ejemplo, imagina que elegimos el a sub 7 y decimos tenemos a sub 7 igual a 14, tenemos la diferencia, estaríamos en un ejercicio como los que hemos hecho anteriormente. Por tanto, si os dais cuenta, este tipo de ejercicio lo podemos saber de muchas formas distintas. Lo importante es llegar al resultado exacto. Vamos a pasar ahora a un ejercicio muy típico de progresión geométrica. En este caso, si yo me fijo cómo paso de un término a otro, paso multiplicando del primer término al segundo multiplicando por 3, del segundo al tercero multiplicando por 3, del tercero al cuarto multiplicando por 3 y del cuarto al quinto multiplicando por 3. Si yo esto no lo veo claro, igual que cuando hacíamos las progresiones aritméticas, había una forma de calcular la diferencia. En este caso, progresiones geométricas, hay una forma de calcular la razón. Esa razón se calcula dividiendo el segundo término entre el primero, entre el tercero entre el segundo, el cuarto entre el tercero y el quinto entre el cuarto. Por tanto, como tenemos que esos cocientes, esas divisiones dan siempre 3, la razón de nuestra progresión geométrica es r igual a 3. Una vez que yo he calculado la r, igual que teníamos para las progresiones aritméticas, en las progresiones geométricas yo tengo una fórmula, que es la del término general, que es la siguiente. Sustituyendo en dicha fórmula los valores que conozco el valor de la sub 1, porque me lo da la sucesión, y conozco el valor de la razón. Por tanto, habría terminado de calcular el término general de mi progresión geométrica de razón 3 y término principal, término inicial, a sub 1 igual a 5. Esa fórmula que aparece ahí no se podría reducir, esto que estoy diciendo ahora mismo es súper importante, porque tened en cuenta lo que tengo ahí. Tengo una multiplicación de dos potencias. Por una parte tengo el 5 elevado a 1. No aparece el exponente, pero recordamos que este 5 estaba elevado a 1 cuando no aparecía nada. Por un 3 elevado a n-1. Esas dos potencias ni tienen la misma base ni tienen el mismo exponente. Por tanto, tú no puedes juntar y decir 5 por 3, 15, 15 elevado a n-1. Eso sería un error muy gordo. El ejercicio estaría acabado, pero vamos a dar un poquito de nociones de esto último que acabamos de decir. Imaginad, ¿vale? Un ejercicio totalmente distinto a este, en el que el a sub n me da, una vez que yo he hecho las operaciones, el siguiente resultado. Claro, en ese caso, yo sí tengo una multiplicación de dos potencias con la misma base, 5 elevado a 1 y 5 elevado a n-1. Multiplicación de potencia con la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Realizo esa operación que aparece ahí en el exponente. Recordamos un poquito, un signo más delante de un paréntesis no afecta a los signos de lo que hay dentro. En cambio, un signo menos delante del paréntesis cambiaría todos los signos de lo que aparece dentro de él. En este caso, como tenemos un más, no cambiaré nada, me quedaría 1 más n menos 1, el 1 con el menos 1 se me va y me quedaría a sub n igual a 5 elevado a n. Imaginad ahora otro ejercicio en el que me ha dado que el término general es a sub n igual a 3 por 3 medios y todo elevado a n-1. Es decir, es una progresión geométrica cuyo término principal, cuyo a sub 1 es 3 y cuya razón es 3 medios. Claro, eso en un principio podemos verlo y podemos pensar, no tiene la misma base, no tiene el mismo exponente, hacemos como el ejercicio principal que hemos hecho, que lo hemos dejado tal cual indicado. Pero aquí podemos utilizar la definición de potencia de una fracción. La potencia de una fracción, recuerdo, era el numerador elevado a dicha potencia, a dicho exponente, y el denominador elevado a dicho exponente. Por tanto, me quedaría la siguiente expresión. Una vez que he aplicado la propiedad de la potencia de una fracción, me doy cuenta que ese 3 que está multiplicando delante de la fracción es como si fuera 3 partido de 1. Multiplicación de fracciones, multiplicamos en línea, el 3 lo multiplicamos con el 3 elevado a n menos 1 y nos queda exactamente lo mismo que teníamos en la parte de la izquierda, en el ejemplo que teníamos a la izquierda. Habiendo reducido, por tanto, nuestro término general a una única fracción.
vamos a dar un detalle más de estas progresiones geométricas. Y es que, claro, en las progresiones aritméticas la diferencia podía ser un número positivo, podía ser un número negativo. En caso de ser un número positivo, la sucesión, la progresión siempre era creciente. Lo recordamos cuando vimos el primer ejemplo de este vídeo. Y si la diferencia era negativa, la sucesión era decreciente. También vimos el caso en el que la diferencia podía ser cero, por tanto, era una sucesión constante. En este caso nos tenemos que fijar ya no solamente en la razón, en este caso la razón, sino también en ese primer término de la sucesión. Vamos a tener, o podemos observar, que en el caso en el que nos dé que la razón es mayor que 1 y el primer término sea positivo, la sucesión será creciente, como por ejemplo este caso. En el caso de ser la razón mayor que 1, pero el término principal, el término a⁴, ser negativo, la sucesión será decreciente, como por ejemplo, también vamos a indicar el caso en el que r sea igual a 1. Si la razón es igual a 1, tendríamos una sucesión constante. Imaginad que yo paso de un término a otro multiplicando por 1. Si el término inicial, el a⁴ es 3, y voy multiplicando por 1, siempre me va a quedar 3, 3, 3, 3, 3, lo que se consideraba una sucesión constante. También podemos dar el caso particular en el que el primer término fuera un 0. Imaginad que el primer término es un 0. Sea cual sea la razón, todos los términos de esa sucesión van a ser el 0. Porque si tú coges el 0 y multiplicas por la razón, imagínate que la razón es 422. 0 por 422, 0. 0 por 422, 0. Siempre vas obteniendo el valor 0. Una sucesión constante. Esos dos casos son unos casos especiales que no podemos encontrar. Ahora, ¿qué ocurre si la r está entre 0 y 1? Es decir, cuando la razón me ha dado una fracción cuyo numerador es más pequeño que el denominador. Y esa fracción es positiva. Si el primer término es positivo, es mayor que 0, vamos a tener una sucesión que va a ser decreciente. Como por ejemplo, en cambio, si la r está entre 0 y 1, pero a⁴ es negativo, es menor que 0, vamos a tener que nuestra sucesión es creciente. Y si tuviéramos el caso en el que nuestra razón fuera más pequeña que 0, es decir, fuese un número negativo, tendríamos una sucesión en la que unos serían positivos, otros serían negativos. La progresión oscila. Es esa progresión que cuando estudiamos si era convergente o divergente, no era ninguna de las dos. Y para finalizar esta relación de ejercicios, vamos a terminar con un ejercicio de progresiones geométricas muy parecido al que hemos hecho anteriormente con las progresiones aritméticas. Nos va a pedir los tres primeros elementos, la fórmula general de la sucesión geométrica conociendo un término y la razón. Y me dice que sume los elementos entre los términos que se indican. En el primer caso me dice que sume desde el término 6 hasta el término 19, sabiendo que el a⁴ es 12 y que la razón es 3. Y en el segundo apartado, pues me pide que sume desde el a⁵ hasta el a⁵15, conociendo el a⁵2, que es 5, y la razón, que es 3 medios. Con esos datos, con el a⁵1 y con la razón, puedo calcular directamente cuál es el término general. Claro, si me fijo en ese término general, igual que pasaba antes, puede parecer que no hay nada que se pueda multiplicar porque el 12 y el 3 no tienen la misma base ni tienen el mismo exponente. Pero si yo descompongo el 12 factorialmente, me queda 4 por 3 elevado a n-1. Ese 3 con ese 3 elevado a n-1 sí lo puedo multiplicar y me quedaría la siguiente expresión, más simplificada. Y ahora ya sí, habría encontrado el término general totalmente simplificado, el cual no puedo desarrollar nada más. Como el enunciado del ejercicio me pide los tres primeros elementos, pues bueno, a⁴1 ya lo conozco, que es 12, a⁴2 sería 4 por 3 elevado a 2, que es 4 por 9, que es igual a 36, y a⁴3 es 4 por 3 elevado a 3, 3 elevado a 3, 27, 4 por 27, 108. He calculado los tres primeros elementos. Ahora bien, vamos a pasar a la suma. La suma, el procedimiento es exactamente igual que el que vimos en la parte de progresiones aritméticas.
Por tanto, si yo quiero calcular la suma desde la 6 hasta la 19, tendré que calcular la suma de los 19 primeros términos y a ese valor le voy a restar la suma de los 5 primeros términos. En este caso, la formulita que utilizamos para las progresiones geométricas para calcular la suma de los n primeros términos es la siguiente. Por tanto, calculamos s sub 19 y calculamos s sub 5. En ambos casos conozco los valores que faltan, conozco a sub 1 y conozco la r, por tanto, obtenemos el resultado final de la suma desde el término 6 hasta el término 19. Vamos a pasar al último apartado. En este caso me dan que la sub 2 es igual a 5 y que la razón es igual a 3 medios. Y me piden que sume desde el término que se encuentra en la posición 3 hasta el término que se encuentra en la posición 15. Por tanto, podríamos calcular el a sub 1 con la formulita del término general de una progresión geométrica, pero también podría utilizar la fórmula, la ampliación de ese término general. Vamos a utilizar la fórmula del término general sencilla. En ella la n la vamos a sustituir por 2. Ahora bien, conozco cuánto vale a sub 2 porque me lo da el ejercicio y conozco cuánto vale la r. 3 medios elevado a 1 es 3 medios. Y ahora nuestra intención es despejar el a sub 1. Como tiene multiplicando a él un 3 medios, pasamos el 3 medios dividiendo hacia el otro lado. El 5, si lo quiero poner en forma de fracción, es como si fuera 5 partido de 1. Y recordamos división de fracciones, dividimos multiplicando en cruz. El 5 por el 2 y lo coloco en el numerador de la resolución. Y el 1 por el 3 y lo coloco en el denominador de la solución. Por tanto, he calculado que a sub 1 es igual a 10 tercios. Una vez que lo he calculado y conocía la r, puedo calcular el término general sin ningún problema. Esa potencia de esa fracción podemos resolverla. Factorizamos el 10 y realizamos la multiplicación de las fracciones. Y reducimos a aquellos términos, a aquellas fracciones que se puedan dividir, dejándola en el numerador o denominador según corresponda. Una vez que he calculado el término general de esta progresión geométrica, me quedaría para finalizar calcular la suma desde el término del 0 hasta el término que se encuentra en la posición 15. Para ello realizamos exactamente lo mismo que hemos ido realizando durante todos estos ejercicios. Por tanto, habríamos acabado ya el ejercicio y dar una pequeña última observación. Imaginad que en vez de la suma me hubiese preguntado que calculara el producto de los n primeros términos, o del término a sub 3 a la sub 15, como es en este caso. La fórmula del producto de los n primeros términos viene dado por la siguiente fórmula, que si yo quisiera calcular, en vez del producto de los n primeros términos, quisiera calcular, pues lo que acabamos de decir, el producto desde el término que se encuentra en la posición 3 hasta el término que se encuentra en la posición 15. Tendría que hacer la siguiente operación. En este caso varía un poquito la situación. Claro, estamos hablando del producto. La operación inversa del producto es la división. Para calcular el producto desde el tercer término hasta el quinceavo término, pues tendría que hacer el producto desde el primero hasta el quinceavo y eso lo divido entre el producto desde el primero hasta el segundo. Es decir, al fin y al cabo lo que estoy quitando es esos dos elementos que me crean distorsión al producto que yo quiero calcular.